En época, que nos situaras el Congreso de Tucumán, ¿en qué contexto se da? Hay que tener en cuenta, sin duda, que es un complejo proceso y que está en un contexto también complejo, que por un lado tiene que ver con las luchas por la independencia en toda América, no es solo en el Río de la Plata, y por el otro lado el contexto de lo que estaba pasando en Europa. Ya si uno se retrotrae a la Asamblea Constituyente de 1813, que finalmente no pudo declarar la independencia, sin embargo tuvo que decidir crear un poder unipersonal que es el directorio por la situación complicada de las Provincias Unidas y también y sobre todo por la restauración de las monarquías absolutas en Europa. Es decir, la restauración de Fernando VII en el trono de España genera la necesidad de tener un poder centralizado para operar con rapidez y autonomía en las decisiones que se tenían que tomar. Si vos me preguntás por el contexto, te diría, continuaron las guerras de independencia, había que resolver ese tema, había que continuar con eso, había que resolver la situación que se había creado con Artigas, el caudillo oriental que había organizado la Liga de los Pueblos Libres, en oposición al proyecto centralista de Buenos Aires. En 1815 se pierde el Alto Perú en manos de los realistas y por lo tanto hay que también pensar la defensa en el norte, que va a quedar en manos de caudillos locales como Güemes, y por el otro lado San Martín, que renuncia al ejército del norte y se va a ocupar de la gobernación de Cuyo, que está recientemente creada, y de elaborar ese plan emancipador continental que tiene San Martín. Ahora, ahí está muy clara, en el caso de San Martín sobre todo, la influencia de Inglaterra, esto está probado. Ahora, y en el caso de Güemes, que también tenía cierta incidencia en lo que estaba pasando en el Congreso. Güemes, de alguna manera, no te puedo decir que tenga una incidencia de Inglaterra, pero sí comparte con San Martín y comparte con Belgrano la idea de que hay que declarar la independencia sin duda y además que la forma de gobierno que tiene que adoptar el nuevo espacio es la monarquía constitucional. Bien, ¿y qué cambia para que no termine resultando en una monarquía, incluso hablando de un rey inca en su momento y demás, como que él pretendía Belgrano? Bueno, eso es un proceso de más larga duración porque de hecho en toda la primera mitad del siglo XIX no se consigue conformar un Estado. La conformación del Estado con una forma republicana es muy posterior, es de la segunda mitad del siglo XIX o de mediados del siglo XIX con la Constitución de 1853. Y bueno, ahí hay toda una historia de instituciones republicanas que se van a instalar en la década del 20 en Buenos Aires y en algunas otras provincias que hacen que la república aparezca como la forma en ese momento. En este momento, sin duda, es la monarquía la forma en la que la mayoría está pensando. De todos modos, la Constitución que resuelve este Congreso Constituyente que dicta o declara la independencia en el 16 no es aprobada, porque no es una Constitución monárquica, tampoco es claramente republicana, es centralista, tiene todo el poder concentrado en Buenos Aires. Incluso el acta definitiva tiene un agregado que llamó por lo menos a varios debates, que tiene que ver con erradicar de alguna manera esta cuestión de las monarquías, no depender de ninguna monarquía, ni instaurar alguna. ¿Cómo se termina entendiendo? Hay como una pelea de trasfondo con esto, ¿no? Lo que pasa es que ahí en la declaración, en el acta de declaración de la independencia, el agregado que tiene que ver con no solo la independencia de España y sus monarcas, sino de toda otra potencia extranjera, está hablando de países, está hablando de potencias extranjeras, no necesariamente de la forma de gobierno, que sería la monarquía constitucional o la república o lo que se discuta al interior del Congreso. Una cosa es la forma de gobierno y otra cosa es de quiénes nos declaramos independientes. ¿Qué figuras emergen del Congreso de Tucumán que van a ser claves en la política de la conformación del Estado argentino? Pues en aquel entonces todavía no era, sino digo, se ocupaba parte de Bolivia, un poco de Perú también, incluía todas las que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sí. Ahora, ¿qué figuras emergen que van a terminar dándole forma a lo que es la Argentina y esta independencia definitiva que, como decís vos, termina consolidándose en el siglo XX? Yo creo que la figura de San Martín, que no está directamente en el Congreso, pues él está en la gobernación de Cuyo, pero tiene allí un congresal de justamente la zona de Cuyo, que es Godoy Cruz, Tomás Godoy Cruz, mendocino, que es quien de alguna manera lleva adelante todas las propuestas y transmite las cartas y las recomendaciones de San Martín al Congreso, porque es la figura más fuerte interesada junto, ya te digo, él baja al Congreso a través de otros diputados, pero es el que más fuertemente está necesitando la declaración de la independencia para poder llevar adelante el plan continental. Él dice, ¿cómo voy a
luchar por la independencia de Chile o de Perú, si en nombre de quién lo voy a hacer, de un país dependiente, de un país que aún no ha declarado su independencia, que aún no se ha liberado del dominio español. Claro, hay como una suerte de pensamiento ético ahí, ¿no? En ese sentido, más allá de sus aspiraciones personales o algunos compromisos que pudiera llegar a tener por parte de Europa. Creo que sí, yo creo que San Martín es un personaje y es un individuo, digamos, que está muy imbuido de esta idea de la liberación de América y de un proyecto continental, de un proyecto de Unión Americana, ¿no? Es muy fuerte en eso, me parece que tiene mucho menos de intereses personales. De hecho, demostró a lo largo de su vida que su interés personal en la política no era tan significativo, cuando se pelea con Alvear después de la Asamblea del año 13, o cuando más adelante le ofrecen volver, o cuando le piden que intervengan los conflictos que se están dando durante ahí en el Río de la Plata, durante el directorio de Pueyrredón, para defender al directorio y al gobierno de Buenos Aires, y él no viene con sus tropas, él sigue con su proyecto de independencia americana. Ahora, el papel de Pueyrredón, ¿cuál es? Porque él termina poniendo un orden a algo que parecía no tenerlo, ¿no? 4 meses de liberaciones costó bastante. Todas las instancias de esta primera mitad del siglo XIX son difíciles, digamos, no es fácil poner de acuerdo a un espacio tan amplio, donde Buenos Aires tiene siempre una impronta y una intención de hegemonizar cualquier proceso que se lleve adelante, y las provincias, los espacios que se habían derivado de las antiguas intendencias se resisten. En gran medida, digamos, defienden su autonomía frente a la intención de dominio de Buenos Aires. Entonces, la situación es compleja. Pueyrredón termina muy desgastado, de alguna manera admite la presencia portuguesa en la banda oriental con tal de defender este lado del Río de la Plata, pero también tiene una virtud, creo yo, que es apoyar, por lo menos durante los primeros tiempos, con bastante fuerza, en un contexto económico muy difícil, el proyecto sanmartiniano. Lo trajiste a colación, ¿cómo era la economía en ese entonces? Bueno, la economía era bastante compleja porque venimos de una larga crisis de la minería de la plata, que además se complementa con la pérdida del Alto Perú en 1815, digamos. Entonces, la pérdida del Alto Perú y de los ingresos que tenían que ver con los recursos mineros y la plata, hace que todo el trayecto de circulación entre el Alto Perú y Buenos Aires vaya sufriendo, digamos, ese corte de la ruta, ¿no? Y las provincias del interior, los espacios del interior que aportaban a ese trayecto mulas, carretas, vinos y demás, van a tener que buscar otros circuitos, digamos, para tratar de sobrevivir, circuitos mercantiles. Y en el caso de Buenos Aires, de la banda oriental, van a tener un desarrollo ya que comienza a despegar de la ganadería para la producción de cueros, sobre todo, ¿no? La exportación de cueros, pero es todavía difícil. El papel de Artigas, él se oponía a participar del Congreso, de hecho no envía a sus congresales y declara una suerte de independencia de lo que es el litoral argentino, bueno, la banda oriental. Digo, ¿qué incidencia tiene él ahí en la política del Río de la Plata en ese entonces y qué termina pasando con esta idea que tenía él, ¿no? Artigas representa desde la banda oriental, que es su base de apoyo más sólida y original, representa un proyecto alternativo y claramente opositor al de Buenos Aires. Una Buenos Aires que, como te decía, busca hegemonizar estos procesos de control político, de independencia, de consolidación o conformación de un Estado, en reemplazo de lo que había sido la monarquía española y el dominio. Y lo que está planteando es claramente el reconocimiento de la autonomía de cada uno de los pueblos que conforman el Río de la Plata y la conformación de una forma política que tiene que ver con una confederación y no con una centralización política. La diferencia clara es que una confederación cede a una autoridad central una parte mínima de su autonomía, sobre todo se delegan las relaciones exteriores, la guerra y la paz, y conservan el resto de su autonomía para gobernarse a sí mismos. Bien. Artigas en este momento es un problema para Pueyrredón, es un problema para el directorio en el contexto de la reunión del Congreso, porque él había además, una vez que se distancia del Congreso luego de la Asamblea del año 13, armado una liga, que se llama la Liga de los Pueblos Libres,
con las provincias litorales, incluyendo en algún momento a Córdoba, pero sobre todo Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, y en ese sentido era un problema porque además había enfrentamientos militares. Bueno, esto va a terminar cuando Buenos Aires se ha derrotado el Directorio en 1820, estas fuerzas y las mismas del litoral que antes lo apoyaron, con un interés bastante personal, van a ir en contra de Artigas y van a derrotar también su proyecto. Alperín dice que los dos proyectos que intentaron conformar un Estado en esos años fracasan y se autodestruyen mutuamente. Que sin Buenos Aires era bastante difícil sobrevivir. Creo que las provincias defienden su autonomía, pero al mismo tiempo no pueden sobrevivir en soledad, digamos, ¿no? Separadas, fragmentadas. Por lo tanto, tienden permanentemente a buscar una unidad. Y esa unidad se comprueba a lo largo del tiempo y en las décadas siguientes, aún con la Confederación de Urquiza, que sin Buenos Aires, que tenía el control de la aduana y el puerto, iba a ser muy difícil poder llevar adelante un proyecto de unidad. De hecho, cuando se logra a partir de Mitre y de la provincia de Buenos Aires. ¿Había urgencias dentro del pensamiento de los congresales, incluso mismo San Martín, viendo que Fernando VII empezaba a desembarcar en Venezuela y a reconquistar todo? Sí, y además porque es muy importante la labor de Belgrano. Belgrano no era congresal, pero había viajado a Europa para reconocer cuál era la situación por orden del directorio, y el 6 de julio, 2 días o 3 días antes de la independencia, de la declaración de la independencia, se presenta al Congreso e informa de la situación europea. Y cuando hace eso dice a los congresales: solo podemos contar con nuestras propias fuerzas. La forma de gobierno más conveniente, les dice además, es la monarquía constitucional, la monarquía temperada, y ahí es donde propone llamar a la dinastía de los Incas y establecer la capital en Cusco. Y además les dice: España está débil, pese al avance y a la restauración de la monarquía, está débil por la guerra contra Napoleón y por algunas disidencias internas. Pero también les dice: Inglaterra no va a ayudar a España a subyugarnos, Inglaterra se va a mantener neutral. Y por el otro lado los tranquiliza de que las llegadas de tropas que se estaba produciendo a Brasil no era para ser utilizadas contra las Provincias Unidas, sino para prevenir el artiguismo, digamos, y el problema del artiguismo en el territorio de Brasil. Por lo tanto, les está planteando muy claramente: solo pueden contar con sus propias fuerzas, y de hecho 3 días después es imperativo y se declara la independencia. Claro, bueno, ahí es lo que me llama la atención, porque él, si bien dice o plantea la cuestión de la monarquía temperada y habla de aquellas palabras de Stafford que dice, bueno, ya no nos van a apoyar, sí. Después se cae el proyecto. A mí nunca termino de entender por qué se cae el proyecto de esa monarquía temperada. Digo, vos me decís recién, no se termina aprobando al final ningún tipo de constitución ni nada, ¿no? Como una declaración. Se aprueba la constitución en 1919 con el Congreso ya trasladado desde 1817 a Buenos Aires. No establece una monarquía, pero es una constitución muy centralista, digamos, donde todo depende de Buenos Aires, donde Buenos Aires es quien designa a los gobernadores de las provincias, es decir, quita toda autonomía a los espacios del interior del Río de la Plata, y por lo tanto no se va a aprobar. Y de hecho, inmediatamente se produce el derrocamiento que hablábamos recién de tanto del proyecto centralista del directorio como del proyecto artiguista. Claro. Y lo que emergen son las autonomías de cada una de las provincias, claro, en la década del 20. Claro, se formó a tropezones más allá de las ideas que había. Claro, y cuando, esto es mucho más adelante, pero te lo cuento sí, porque, digamos, complementaría esta preocupación tuya, que es que cuando en 1853 se dicta finalmente la Constitución, aunque el país se unifica 10 años después, casi 10 años, cuando en 1853 se dicta la Constitución sobre las bases de Alberdi, esa Constitución es claramente republicana, representativa y federal, pero Alberdi dice, no está en la Constitución, pero él dice en las bases para armar la Constitución, que en realidad este país está más preparado para ser una monarquía con la máscara de una república. Ahora, ¿y se miraba a Estados Unidos, el proceso de Estados Unidos? En este momento hay más un proyecto americano que no incluye a Estados Unidos. Se lo va a mirar más adelante como ejemplo para pensar la Constitución y otras cuestiones. Te agradezco infinitamente los minutos. No, por favor.